Hoy nos acompaña el consejero de la Presidencia de la Junta, de cuyo departamento además depende, si lo trasladamos al ámbito privado, la mayor empresa de la comunidad, en número al menos de trabajadores. Más de 94.000 empleados públicos hay en Castilla y León dependientes del gobierno regional. En su cartera hay asuntos de calado político y también económicos y sociales, como las competencias sobre el juego, donde además hay novedades de las que vamos a hablar. Y de estos temas vamos a tratar ahora con Ángel Ibáñez. Buenas noches, consejero. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, antes de hablar de los asuntos que le competen, hablábamos de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, de su compañera de partido. ¿Cómo las ve? ¿Cree que se ha equivocado de nuevo? A ver, estamos en un momento en el que a veces se vive más de estar pendiente de las declaraciones que de las acciones. Yo creo que como responsables públicos y políticos, nuestra misión, para lo que nos encomiendan los ciudadanos a hacer servicio público, es para actuar, más que para declarar. Por tanto, me quedo con la acción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que creo que ha sido muy positivo y va a seguir siéndolo para los madrileños los próximos años, y eso es en lo que estamos centrados, en las acciones más que en las declaraciones. Está haciendo usted una envolvente tipo la que hicieron ayer muchos dirigentes del PP que no querían valorar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Es usted muy perspicaz. Hágame una valoración. ¿Se ha equivocado o no se ha equivocado? Bueno, yo coincido con la valoración que ha hecho alguno de los tertulianos. Creo que la figura del rey viene perfectamente marcada por la Constitución, tiene la obligación de sancionar las leyes, de refrendar los reglamentos y, por tanto, esa misión constitucional no puede evadirla, como sí ocurre en otras monarquías europeas. Y, por tanto, bueno, pues quizá el adjetivo no fue el más afortunado, el que se empleó en ese momento. Pero más allá de la cuestión, lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo por parte del Gobierno de España, ¿no? y la promoción de esos indultos a esas personas que efectivamente han atentado contra la unidad nacional, que han cometido unos delitos gravísimos, que han roto la convivencia en Cataluña y que además bueno, pues pueden poner en serio riesgo el futuro de nuestra nación. Bueno, ayer presentó usted el anteproyecto de la Ley de la Función Pública, que busca además salvar las dificultades con la norma estatal, que era, bueno, había ciertas contradicciones, y en el que una de las principales novedades es que se reservan 3 años el puesto de trabajo en excedencia por cuidado de hijo y se fijan criterios más claros para la libre designación. De la libre designación le quería preguntar, ¿qué condiciones tiene que tener a partir de ahora bueno, los cargos de libre designación que han estado siempre tan cuestionados, sobre todo por la oposición? Usted habló ayer también de que se acotarán y tendrán un mayor control. ¿A qué se refiere? Bueno, nos referimos a que una de las figuras que evidentemente está perfectamente regulada y legislada, como son esos cargos que, digamos que disponiendo de una especial cualificación, prestan un servicio más vinculado a los órganos de gobierno, de máximo gobierno, lo que hacemos son es... los llamados cargos a dedo, a veces, no sé si... Se les suele denominar así, pero es verdad que todas las personas que acceden a los mismos son personas que han demostrado capacidad, mérito, porque así lo demanda también la propia Constitución. Por tanto, son personas que ya han pasado los procesos correspondientes para pertenecer a la función pública. Lo que ocurre es que a veces se les vincula pues, a determinadas responsabilidades muy cercanas a quien tiene que tomar las máximas decisiones. Lo que vamos a hacer ahora son procedimientos más transparentes y además vamos a acotar el número de personas que van a poder estar ahí y solamente vinculándolo a los grupos o a niveles más elevados en la Administración, para que no cualquier persona en un determinado nivel de funcionario pueda ser designada como libre designación, que como digo es un procedimiento legal, pero que vamos a acotar, a hacer más transparente para que todo el mundo pueda conocer y además que sepa cuáles son los méritos que ocupa esa persona para desarrollar esa responsabilidad. Seguramente que hay muchos telespectadores, funcionarios, empleados públicos que nos están viendo en estos momentos. Ustedes están trabajando también en un nuevo decreto para regular el teletrabajo, que dé herramientas para prestación de servicios públicos desde casa. No sé si tiene la cifra de cuántos empleados públicos en estos momentos están teletrabajando y en qué perfiles están pensando de cara a ese nuevo decreto. Bueno, en la actualidad aproximadamente hay unas 700 personas en régimen de teletrabajo. No lo confundamos con el trabajo a distancia que la Administración ha tenido que desarrollar, especialmente durante la pandemia, porque el teletrabajo tiene unas condiciones específicas de acceso a la gestión de expedientes, a determinada tecnología, que es como que estuvieras realmente físicamente en tu dependencia, en tu puesto de trabajo. O sea, son muy pocos, ¿no? Efectivamente. El porcentaje total, ¿no? Sí, pero es verdad que
A nadie le gustaría que el profesor de sus hijos pues le diera la clase desde teletrabajo, lo cual no significa que desde el ámbito educativo sí que haya perfiles que puedan desarrollarse, o que en el ámbito sanitario, pero es verdad que el número de empleados públicos que pueden desarrollar esa labor queda un poco restringido, ¿no? ¿Qué buscamos? Pues perfiles que puedan estar perfectamente conectados a través de los mecanismos tecnológicos que le permitan la gestión del trabajo en el día a día, que no sean perfiles que les toque dirigir equipos humanos, que sean personas que tengan la capacidad de conexión permanente. Y bueno, pues hay otra serie de cuestiones que ahora mismo estamos valorando, y además es un decreto que yo creo que va a ser positivo, porque después de la pandemia todos hemos comprobado la capacidad que tiene la tecnología también para poder desarrollar trabajos que estén al servicio de los paisanos de Castilla y León. Entiendo que evitará desplazamientos, que mucha gente que viva en el medio rural pueda seguir viviendo. Sí, eso es una ventaja muy importante, porque vamos a poder incluso cubrir determinados puestos en posiciones ultraperiféricas. Esta es una comunidad amplísima, más grande que Portugal. A veces tenemos dificultad para que empleados públicos puedan desarrollar su trabajo por la lejanía que tienen al puesto de trabajo, y esto va a permitir que cualquier persona, independientemente de dónde viva, si puede teletrabajar, lo pueda hacer y pueda vivir en cualquier población, aunque sea en la ultraperiferia de Castilla y León. También la semana pasada, lleva usted unas semanas con mucho volumen de trabajo, se decidió la Junta de Castilla y León suspender por 2 años las nuevas autorizaciones de instalaciones de salones de juego y apuestas. Les voy a dar un dato para que vean cómo ha proliferado este tipo de salas. En Castilla y León hemos pasado de 47 autorizaciones en 2015 a 131 en la actualidad, y lo mismo ocurre con las casas de apuestas. ¿Han tenido que poner coto ustedes ante la preocupante demanda de gente que está jugando? Y todos sabemos que es un juego adictivo y que con ciertos peligros. José Luis, esta es una preocupación de las madres, de los padres, de quienes, como yo, en este caso tenemos hijas en edad adolescente, que vemos cómo el juego puede condicionar el futuro de nuestros hijos. Y el Gobierno de Mañueco tenía claro que la protección de las personas de Castilla y León tiene que estar en el frontispicio de nuestras políticas. Y por eso, de acuerdo con el sector, de acuerdo con los sindicatos, de acuerdo con las asociaciones que trabajan con aquellas personas que padecen de ludopatía, nos hemos puesto de acuerdo para hacer un parón, analizar la cuestión con tranquilidad y elaborar una nueva ley que sea más restrictiva. ¿Están viendo que se les iba de las manos este asunto? A ver, hubo una regulación que efectivamente, como bien has dicho, significó que proliferaran, se triplicaran los salones de juego y se multiplicaran por 6 las casas de apuestas. Eso tiene que hacernos llegar a una reflexión, y por eso hemos hecho ese parón. Yo quiero que las madres y padres de Castilla y León estén tranquilos, porque sepan que desde el punto de vista de aquellos establecimientos que son presenciales, ojo, que son los únicos que puede regular la Junta de Castilla y León, pueden estar tranquilos, porque vamos a analizar sosegadamente. Hablamos de apuestas online y otro tipo de apuestas. Y quiero hacer un llamamiento, porque ese sí que es un tema realmente preocupante. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen al alcance de su mano el móvil y la posibilidad de hacer apuestas. Y ahí quizá haya que dar un paso, valiente, y eso es una responsabilidad que le compete al Gobierno de la Nación, al que estaremos encantados de ayudar si nos pide colaboración. Hablaba usted de padres y madres preocupados. Yo estoy seguro que son los que han votado hoy en la encuesta que hoy hemos planteado a nuestros seguidores de Twitter. Les hemos preguntado, además, ahí van a ver en sus pantallas, la pregunta es: ¿le parece bien que la Junta no autorice nuevos salones de juego, de juegos y apuestas en los próximos años? Bueno, pues van a ver ahí, contundente el resultado. El 91% lo ve bien, y seguramente, como decíamos antes, le preocupe esa proliferación de este tipo de salas. Y solamente un 9% no comparte la decisión tomada por la Junta. En cualquier caso, consejero, entiendo que hay un control exhaustivo para evitar que los menores, que los ludópatas puedan entrar en estas salas. Yo no sé si reciben muchas denuncias por incumplimiento. En eso ya Castilla y León venía siendo pionero en comparación con otras comunidades autónomas. La prohibición de entrada de menores y también el registro de prohibidos que tenemos para que no accedan a estos locales sitúa a Castilla y León a la vanguardia. Pero quiero poner de manifiesto que este sector económico, el sector del juego, es principalmente disfrutado por muchas personas de modo responsable, y hay 450 establecimientos de esta naturaleza, 450 empresas, mejor dicho, 2.000 familias de Castilla y León que viven de un sector que en su mayoría es disfrutado por personas responsables. Es cierto, aquí ha estado en esa misma asiento el presidente de estas empresas, ¿no? Y decía que se estigmatizaba demasiado a este tipo de negocios, ¿no? ¿Qué es lo positivo? Que esta medida está acordada con el sector y está acordada también
con las asociaciones que trabajan para proteger a las personas que han caído en la ludopatía. Hemos tratado de hacer ese esfuerzo de entendimiento y la nueva ley del juego, que espero que vea la luz en Castilla y León en los próximos meses, va a ser una ley que queremos que salga del consenso de estas entidades, porque todos estamos preocupados por el futuro de nuestra comunidad autónoma, por el futuro del sector, por el futuro de las personas que trabajan y sobre todo por el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas también. Vamos a hablar un poco de política, ¿le parece? Muy bien. Bueno, además de, como le presentaba al principio, usted de los consejeros con más perfil político del gobierno regional, al menos de la parte del Partido Popular, porque bueno, el señor Igea ya sabemos que también tiene mucho perfil político. Bueno, tras las elecciones en Madrid y el éxito del Partido Popular en esos comicios, mucho se ha hablado de un adelanto electoral en aquellas comunidades donde el Partido Popular esté gobernando, y más en un caso como el de Castilla y León, donde han perdido la mayoría absoluta. ¿Eso puede ocurrir o el presidente Mañueco ya les ha asegurado que se va a concluir la legislatura hasta el final de mandato? Yo creo que el presidente Mañueco ha trasladado un mensaje claro, y es que miramos hacia el futuro. Tenemos una magnífica comunidad, tenemos un proyecto, un compromiso con los castellanos y leoneses, tenemos por delante un escenario magnífico para modernizar nuestra comunidad autónoma, para proteger a los castellanos y leoneses, y estamos embarcados en ese proyecto sin pensar, evidentemente, en estrategias cortoplacistas de esa naturaleza. Por tanto, yo creo que el presidente Mañueco así lo ha asegurado, además lo ha aseverado con contundencia y solamente estamos pensando en eso. ¿Será también porque hay un colchón de un año por el tema de la moción de censura, que no se puede presentar otra hasta el próximo año? Bueno, es por la firme convicción del presidente Mañueco de que tenemos que mirar solo por Castilla y León. Vámonos al PP de Burgos. Había corrientes dentro de su partido, en su provincia, que querían que usted fuera el líder, que fuera el candidato de cara al próximo Congreso. Finalmente es Borja Suárez el candidato. ¿Le hubiera gustado tener más protagonismo dentro del PP de su tierra? He tenido la posibilidad de responder en muchas ocasiones qué es lo que me gustaría ser ya de mayor, ya uno va siendo un poco mayor, ¿no?, en el Partido Popular de Burgos. Y siempre he contestado lo mismo, y esto la hemeroteca lo puede acreditar, y es que iba a estar a gusto en el papel que afiliados o responsables al máximo nivel me pusieran. Y eso lo dicen todos los políticos. Bueno, no sé donde si lo me diga todos. El partido. No sé si lo dicen todos. Yo no, a todos no se lo he escuchado, pero a mí me lo ha podido escuchar siempre. Yo voy a estar muy cómodo en el proyecto de Borja Suárez. Es una persona a la que estimo personalmente, de quien me jacto de tener su amistad, porque nos conocemos desde que teníamos 20 y pocos años y desde que estábamos en nuevas generaciones. Creo en su capacidad de liderazgo, en la capacidad de poner en marcha, ahora en la renovación que le toca al Partido Popular de Burgos en este año, un proyecto fuerte, un proyecto que se consolide en Burgos, que nos permita recuperar la alcaldía de la ciudad de Burgos, que siga, digamos, gobernando la ciudad de Aranda de Duero, intentar recuperar Miranda de Ebro, y un proyecto político para toda la provincia que estoy sin duda convencido de que todos los afiliados van a respaldar y en el que voy a estar perfectamente cómodo. Quiero que veamos unas imágenes, vamos a decir, los rifirrafe que mantuvo en el último pleno de las Cortes con el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y la verdad es que ha tenido mucho éxito, sobre todo en las redes sociales. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Ustedes han contratado como asesor al señor Cosidó, embolsándose 55.000 euros al año, no para revertir el mal de la despoblación, sino para tapar los supuestos casos de presunta corrupción del Partido Popular. Es público y notorio que el 19 de febrero de 2020 intervino en un programa nacional llamado Todo es mentira, en el que, entre muchas lindezas, acusó al señor Cosidó de corrupto y de robar millones de euros. Vamos, se vino arriba, como suele hacer aquí habitualmente. ¿Qué pasó? Que recibió una demanda previa a la querella criminal por presunto delito de calumnias, que tengo aquí a mi lado. ¿Y qué pasó entonces? Que en septiembre, en el acto de conciliación, su parte manifestó que, abro comillas, las manifestaciones son erróneas. Nunca se quiso referir al señor Cosidó. Y además, esto es muy bueno, lo equivoqué con otra persona. Hay que tener cuajo para hacer eso. Hay que tener cuajo, decía. No es la primera vez que contesta una pregunta sobre la situación de Ignacio Cosidó. ¿Es común en política decir una cosa públicamente y otra en el ámbito privado? No sé si luego Pablo Fernández ha podido hablar con él después de, bueno, pues este desencuentro que tuvieron en el hemiciclo. Lo primero que quiero decir es que tengo una relación personal buena con Pablo Fernández, porque compartimos junta de portavoces en la anterior legislatura en las Cortes y tengo una relación muy cordial con él. Pero me ha venido a la cabeza, ahora que ponías este corte, lo que decía al principio de mi intervención, a la primera de tus preguntas. Una cosa son las declaraciones y otra cosa son las acciones. Yo entiendo que alguien que está en el Parlamento Autonómico puede hacer unas declaraciones con la intención de obtener determinada notoriedad porque a lo mejor no tiene capacidad de ocupar otro espacio.
pero las acciones no van acompasadas. Y si resulta que lo que haces en sede judicial es decir todo lo contrario a lo que dices en el Parlamento, pues ahí hay una incongruencia que yo tuve a bien simplemente poner de manifiesto, con toda la educación y sin necesidad de descalificar ni insultar a nadie. O sea, usted lo justifica en el escaso poder que tiene ahora mismo Pablo Fernández, que son solamente 2 procuradores en las Cortes de Castilla y León, y que bueno, quiere darse notoriedad de alguna forma. Bueno, yo creo que es conocido que el verbo del señor Fernández suele ser bastante grueso en muchas de las intervenciones. Muy rico también, muy rico. Sí, desde luego, yo eso lo valoro, lo valoro, pero lo que no puedo consentir como parlamentario del Partido Popular es que ponga todos los plenos en tela de juicio la honorabilidad de las personas que se sientan en los escaños, que estamos ahí dando lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al servicio de los castellanos y leoneses. Recibir todos los días esas soflamas, la verdad es que llega un punto en el que hay que poner a cada uno en su sitio, y yo creo que es lo que humildemente traté de hacer el pasado martes. Bueno, tengo aquí a 3 tertulianos, hemos hablado de muchos asuntos, yo no sé por dónde van a disparar cada uno de ellos. Empezamos por Laura. Buenas noches, consejero. Me gustaría preguntarle, volviendo a la Ley de Función Pública, ese anteproyecto en el que están trabajando, cuando uno regula, da la sensación o da a entender que es porque se ha producido en alguna determinada época exceso. En el asunto de la libre designación, ¿ha sido así? Bueno, era una de las cuestiones que formaban parte del compromiso con el que concurrimos a las elecciones. Quizá desde hace unos años puede haber habido determinados puestos que se han puesto en tela de juicio, ¿no?, por cómo se habían cubierto a través de esa figura de la libre designación. Es natural que cuando alguien detecta que puede haber determinadas circunstancias que son susceptibles de corregir, con naturalidad lo hagamos. Pero este texto que hemos presentado queda abierto al debate. Lo hemos colgado en Gobierno Abierto recientemente. Hasta el 3 de julio vamos a tener posibilidad de aceptar sugerencias, de incorporarlas, y es un artículo que todavía no está cerrado y sobre el que estoy convencido de que tendremos un rico debate para tomar la mejor decisión posible, porque no podemos perder la capacidad en Castilla y León tampoco de disponer de personas que bajo esa figura ocupen puestos que sean de relevancia y que sean importantes, porque luego todos queremos como ciudadanos que nos sirvan los mejores y que estén los mejores en los mejores sitios donde tienen algo que hacer importante, y por tanto hay que hacer, yo creo que compatible ese equilibrio. Alberto Gómez. Bueno, pues yo creo que, siguiendo con el tema de función pública que apuntabas, hay 2 cuestiones. Es el crecimiento de la función pública hasta límites excepcionales, diría yo, frente a un modelo que es el de la laboralización, que tiene su razón de ser, porque la función pública se reservaba para las funciones esenciales de la acción pública, mientras que el resto de los puestos de trabajo pudieran estar en otro régimen como el laboral. Primera pregunta que planteo es, ¿esto se contempla para reducir la función pública a las funciones esenciales adscritas a la misión? Y segunda cuestión que me parece importante, el acceso a la función pública. El acceso a la función pública que tenemos en nuestro país todavía es un modelo decimonónico de la época napoleónica basado en la memoria principalmente, mientras que las universidades hoy intentamos formar en competencias y en habilidades que hacen posible la prestación de las distintas acciones. ¿Cómo se inciden estos 2 temas? En el número de funcionarios y el sistema de acceso a la función pública, porque creo que son 2 temas importantes. Sobre la primera de las cuestiones, yo creo que ya estamos alejados de esa figura del Estado mínimo que defendían algunas corrientes liberales en su momento, y hemos pasado a un Estado social que lo que hace es cada vez abarcar más competencias, y cada vez los paisanos, en este caso de Castilla y León, de España o de cualquier provincia, necesitan de la administración pública para cubrir muchas de sus demandas y de sus necesidades. Eso es lo que ha hecho que la función pública se dimensione en unas cifras que evidentemente sería susceptible de debatir, pero cada vez parece que estamos teniendo más necesidades de cubrir más puestos públicos, pero es por esa gran demanda de prestación de servicios que tiene la ciudadanía. Y la segunda de las cuestiones me parece muy interesante, porque efectivamente vamos a cambiar los sistemas de acceso para que adaptemos algunas de las pruebas que se hacen, ya dejando de lado algunos aspectos más relacionados con la memoria, el recitar y ese tipo de cuestiones, y que pasemos a otras formas de evaluación que, siempre cumpliendo los mandatos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, nos permitan que ajustemos mejor la oferta que damos de empleo público con la demanda de lo que requerimos de las personas que aspiren a ocupar esos puestos en la función pública. 94.600 creo que son, ¿no?, los funcionarios, los empleados públicos que hay en Castilla y León. ¿Es una cifra sobredimensionada o es ajustada? Estamos en un orden de magnitud similar a lo que tenemos en otras comunidades autónomas, y sobre todo tengamos en cuenta que tenemos una dificultad añadida, y es que nosotros tenemos que acabar llevando nuestros servicios públicos a muchos lugares para no dejar a nadie atrás, que es uno de los objetivos del presidente Mañueco en esta legislatura también, y eso requiere de personal al servicio de la administración pública. Ana, por último.
Sí, dos cuestiones. Una es casi una reflexión y la otra es una pregunta al hilo casi de esta última cuestión. La primera reflexión, por así decirlo, yo soy menos políticamente correcta que usted. Entonces, cuando hablando Es que de no los... eres política, Ana. Yo no soy nada política ni nada correcta, José Luis. No, eso no lo he dicho yo. Muy poquito, gracias a Dios. Sí, pero vamos a ver, los puestos de libre designación, y ya no vamos a hablar de la cantidad de asesores, porque bueno, eso es otra categoría, pero en fin, usted antes decía que como que iban probando en sus trayectorias su valía. Bueno, pues permíteme decirle que en la calle, la mayoría de esos puestos de libre designación tenemos la impresión de que son muchas veces pagos a favores políticos o a una militancia muy dilatada política y a muchos despachos dentro del partido, prácticamente desde nuevas generaciones o juventudes socialistas, me da igual el partido, hasta llegar a donde llegan. Entonces, un ruego sería que procuren con ese nuevo reglamento que por lo menos en la calle lo percibamos así, porque la verdad es que a mí esos puestos me parecen que la mitad son favores políticos que se devuelven, ¿no? Y la otra cuestión, ahora me contesta si quiere a las dos, hablando del número de funcionarios, sobre todo con la duplicidad de administraciones, es decir, cuando había un Estado central estaban las diputaciones para vertebrar provincias, por ejemplo, en Castilla y León, Zamora o Salamanca, le pongo un ejemplo, son provincias que tienen muchísimos municipios pequeños donde las diputaciones, que muchas veces se cuestionan, sería casi imposible suprimirlas, porque claro, a municipios de 15, 20 personas es muy difícil sino llegar. ¿No cree que ese número de funcionarios muchas veces entre administraciones hay una cierta duplicidad de servicios? ¿Es todo necesario o cómo está el tema? Sobre la primera de las cuestiones, Ana, quiero darte un dato nada más. Luego ya las opiniones son libres. Castilla y León, has hablado de los libres designaciones y también de los asesores. Castilla y León tiene 44 ahora mismo asesores, que son eventuales, esa figura a veces tan criticada, ¿no? Es una de las comunidades autónomas con menor número de personas que se dedican. Si comparamos 44 respecto a la cifra que ha dado José Luis de 94.000, yo creo que no, por mucho que hablemos de ello, yo creo que, digamos, desde un punto de vista matemático, representan un porcentaje minúsculo. Y sobre la cuestión de las libres designaciones, todas esas personas tienen que haber accedido inicialmente a la Administración a través de la aprobación de una oposición. Es decir, a nadie se le puede borrar ni su pasado político ni sus creencias políticas y, evidentemente, cada uno es libre luego de poder optar a puestos de mayor responsabilidad. Pero esas personas siempre han pasado por un proceso selectivo. No son gente que se coja así, pum, y se le coloque, ¿vale? Eso sobre la primera de las cuestiones. Y sobre la segunda, me parece un debate muy enriquecedor. Probablemente, si tuviéramos que hacer una reflexión al respecto de la eliminación de duplicidades. Ya hubo alguna ley que lo intentó, que realmente no acabó resultando especialmente bien. Pero lo que Castilla y León ha hecho con ese número de funcionarios es poner al servicio de los castellanos y leoneses los mejores servicios públicos de España. Y no es que lo diga yo, es que el Gobierno de Mañueco saca las mejores notas en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y en el ámbito de los servicios sociales y la dependencia, que además ahora vamos a ser punteros porque en breve se presentará un nuevo avance en materia de dependencia. Por tanto, ¿son necesarios? Yo creo que están demostrando que sí, porque nos están haciendo que como comunidad autónoma estemos liderando esos servicios y siempre, por supuesto, por el bien, por el futuro de nuestra comunidad, para proteger a los castellanos y leoneses. Permítame una última pregunta. Desde las elecciones en Madrid, desde la victoria del Partido Popular, la debacle estrepitosa de Ciudadanos, ¿las reuniones del Consejo de Gobierno son iguales o distintas a las anteriores? Seguro que la pregunta tiene alguna intención, pero no soy capaz de entenderla. Claro que tiene no soy capaz de adivinarla. Las reuniones son iguales. Sí, vale. Sí. Son cordiales. Tuve posibilidad de indicar que cuando entramos en el Consejo de Gobierno... Se lo pregunto de otra forma. Los consejeros de Ciudadanos, digamos que están un poco más retraídos o siguen con la misma fuerza y la misma potencia en esas reuniones... decidiendo, mandando, etcétera, etcétera. La sin duda correcta interrupción que has hecho ahora mismo a mi explicación no me ha permitido decirte que cuando entramos al Consejo de Gobierno nos quitamos las mochilas partidistas y entramos como consejeros de Castilla y León. ¿Ves? Eso es lo que te iba a decir. Vale. O sea, por tanto, seguimos igual, con la misma fuerza. Yo creo que el Gobierno de Mañueco tiene claros los objetivos que tenemos por delante. Es Castilla y León, es el futuro de los nuestros, es proteger a nuestros pequeños, proteger a nuestros mayores y que convirtamos Castilla y León en una comunidad moderna. Pues a ver si trabajan para ello de verdad. Consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti y a todos los tertulianos. Ha sido un placer.